Ok, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a comenzar. La clase que nos toca para hoy y vamos a estar cubriendo varias cosas. Y por ahí les puse en el chat que el examen parcial 1 es el jueves 27. Jueves 27. Muy bien, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente vengo ante ti en este día para darte gracias, Señor, por este día que hemos tenido. Te damos gracias por las bendiciones que nos has dado. Te damos gracias por nuestras familias y ahora te damos gracias por estos estudiantes que están aquí en el seminario, preparándose, Señor, para servirte mejor. Bendíceles, Señor. Pedimos por ellos, por sus familias. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de tener la capacidad y poder llegar a este tipo de clases que muchos quisieran poder tener y no tienen. Así que, Padre, pedimos que en esta noche todo lo que hablemos sea para edificar y exaltar tu nombre y que nuestro conocimiento sea para que podamos hablarle a otros de Cristo Jesús. Te damos gracias y todo lo oro en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando acerca de los deberes de los miembros para con sus pastores. Y esto es un tema que realmente para un profesor de un seminario que no es pastor, pues no se le hace incómodo. Pero cuando uno es pastor que está ejerciendo el pastorado, es un poquito difícil hablar de esto porque ciertamente podría aparentar que el profesor se está sirviendo con la cuchara grande y aprovechando si tiene miembros de su congregación en el grupo de estudiantes, pues les lanza ahí un poquito de sabiduría antes de llegar al día del sermón. Pero la realidad es que seas un profesor que sea pastor o no, esto es algo que no solo se debería estar enseñando en seminarios y en institutos, sino que es algo que debería enseñarse en la iglesia y debería ser parte del discipulado de cada creyente, porque lamentablemente lo que el mundo nos ha enseñado en nuestra forma de comportarnos hacia aquellos que están en nuestra supervisión es lamentablemente una conducta que aparenta una cosa pero es otra. Y ciertamente en el lugar que nosotros definitivamente no queremos ser una persona de dos caras, es en la iglesia del Señor. Por ende, cuando hablamos de los deberes de los miembros para con sus pastores, esos deberes que los miembros tienen que ejercer deben ser genuinos, no deben ser fingidos, no deben ser por algún tipo de beneficio que estén tratando de obtener de ese pastor, sino que sinceramente quieren seguir la enseñanza bíblica y ser buenos feligreses de esa congregación que Dios le ha puesto y le ha entregado en las manos a ese pastor. Vamos a ver entonces un poquito de lo que nos va a estar hablando acá el doctor Benítez, y vamos a estar comentando entre las diferentes cosas que él está exponiendo. El propósito por el cual un grupo de creyentes o discípulos se unen
a través de un mutuo acuerdo para conformar una asamblea local es el de glorificar a Dios mediante el cumplimiento de todas las designaciones que Cristo ha dado para estas asambleas. Esto implica que todos los miembros deben asumir ciertas responsabilidades que permitan la continuidad de la comunidad y el desarrollo del evangelio en su localidad. Vamos a parar ahí. Fíjate que está hablando de las responsabilidades que se deben asumir por parte de los miembros con el propósito que permita la continuidad de la comunidad y el desarrollo del evangelio en su localidad. ¿Por qué esto es bien importante? Porque si las personas no asumen las responsabilidades que tienen que asumir como miembros del cuerpo local, lo que va a causar es un estancamiento en la iglesia del Señor y esa comunidad de fe se va a afectar y el desarrollo del evangelio se va a afectar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un número de personas que están ciertamente asistiendo al cuerpo local y a las reuniones, a la asamblea, pero no están llevando a cabo su función, su responsabilidad, la cual deben de todos entender que es primordialmente la de hacer discípulos. Esa responsabilidad no hay nadie que pueda escaparse de ella. Si no se está llevando a cabo, usted ya ni sencillamente no está haciéndole caso a la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo, la cual no fue para los apóstoles o discípulos del primer siglo nada más, sino que es para todo aquel que es creyente en Cristo Jesús y es discípulo de Cristo. Entonces está llamado a poner sus dones y talentos al servicio del Señor y su iglesia, y por ende usted tiene que ser alguien que asuma sus responsabilidades. Lamentablemente en las iglesias vemos hoy en día, y es triste, pero es una realidad, que siempre es un grupo pequeño en las iglesias los que hacen todo el trabajo. No es un grupo que podríamos decir que prácticamente más del 50 o el 70% de la iglesia. No, tiende a ser, por estadísticas ya que se han estudiado a través de los años y no han cambiado, que estamos hablando de un máximo de un 20% de la congregación que hace todo el trabajo y el resto no. O sea que si tienes una iglesia de 100 personas, 20 personas están trabajando y 80 no hacen nada. Y si tú piensas y le das un poquito de masa encefálica a eso, tú te tienes que sentir preocupado por la condición de la iglesia del Señor. Porque ciertamente esa iglesia, de la denominación que sea, está conectada a un tanque de oxígeno y está manteniéndose viva con un pulmón que lo único que tiene es la capacidad de un 20%. Y el otro 80% están conectados a una máquina de oxígeno para que se mantenga viva. Entonces, no sé si están entendiendo mi analogía aquí, pero la realidad es que si estas cosas no cambian dentro de las realidades de las iglesias del siglo XXI, ciertamente lo que vamos a continuar viendo es iglesias que son centros de entretenimiento, centros de lo que serían clubes sociales en vez de iglesias, porque lo que van allí los miembros, si es que le podemos llamar miembros, es a entretenerse y a pasar el rato y a pasar el tiempo, no a servir al cuerpo de Cristo y a seguir lo que la cabeza, que es Cristo, quiere que se haga. Y por ende, tampoco asumir la responsabilidad
de los deberes que tienen para con los pastores que Dios ha puesto en esos lugares. Así que es una situación que la estamos cargando desde el siglo XX. Esto no es del COVID para acá. Esto es una realidad desde el siglo XX. Cuando vemos las estadísticas presentadas por las casas más respetables de hacer encuestas, especialmente una de las casas que es la más que yo miro siempre, que es la Pew Research, cuando tú ves que continuamente el número nunca pasa, está en un promedio de un 20%, porque nunca pasa de un 25%, baja a veces quizá un 16, 17, pero está ahí. Entonces es un problema que por alguna razón la mayoría de las iglesias no hemos podido resolver. Yo tengo que ser sincero, nuestra iglesia es un buen ejemplo de eso. En nuestra iglesia perfectamente cae el que un 20% son los que hacen el trabajo. Porque no voy a mentir, es la realidad. Y entonces el resto, lo que vienen es a disfrutar de todo lo que ofrece la comunidad de fe, pero no a poner sus dones y talentos a trabajar para la comunidad de fe. El asistir a las reuniones y celebraciones designadas que se menciona aquí, ciertamente es algo que tiene que suceder en el cuerpo local. Tiene que suceder. O sea, no hay opción. Si yo estoy como miembro, yo tengo que asistir el domingo a la iglesia. Aquí no es si quieres, si te sientes con deseos de, no. Es una obligación y responsabilidad de todo miembro de un cuerpo local. Por eso hablamos de la importancia de la membresía, porque si los miembros no asisten el domingo al culto, ¿cómo esperas tú que el que no es miembro y es ya ni sencillamente una visita se sienta obligado a estar allí el domingo? Mucho menos. Entonces, cuando las personas vienen a la iglesia y empiezan a conocer la iglesia, una de las cosas, por lo menos yo lo hice, y probablemente todos ustedes cuando primero, al menos que se hayan crecido en el evangelio, yo no crecí en el evangelio, yo vine a convertirme después de adulto. Una de las primeras cosas que yo hice cuando yo estaba buscando iglesia era que yo observaba la conducta de todo el que estaba allí. Todo lo que yo escuchaba, todo lo que yo veía, yo miraba cómo vestían, yo miraba cómo hablaban, yo miraba cómo el pastor se conducía, yo miraba cómo el pastor predicaba, yo miraba cómo la esposa del pastor se conducía, yo miraba en qué forma se estaban manejando las finanzas. Y después que yo hacía una evaluación de todas esas cosas, yo determinaba si esa iglesia era para mí o no. Entonces, si tú ves que tú llevas un mes visitando una iglesia y los miembros de la iglesia, tú mismo, tú que no eres miembro, que eres solamente una visita hasta este punto, te empiezas a dar cuenta de que hay una discrepancia en la asistencia. Y tú dices, porque tú empiezas a asociar las caras de la gente y tú dices, aquí como que falta gente que yo no vi aquí, que estuvieron aquí el domingo pasado, pero no están. Bueno, y vuelves otra vez el otro domingo y llega un momento donde tú como visita llegas a tomar una decisión. La decisión va a estar basada en lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Y la realidad es que ciertamente hay personas que
se van a ir y no van a querer hacerse miembros porque están viendo que los mismos miembros de la iglesia no se han comprometido en estar presentes en el día más importante que tiene la semana para el cristiano, que es el día del Señor, el día de congregarse para todos juntos los hermanos en la fe, venir a alabar al Padre. Entonces es interesante que tú vas a tener diversas razones por las cuales las personas van a tomar esa decisión. Yo por lo menos, cuando estaba buscando iglesia, cuando llegué a Puerto Rico de los Estados Unidos, mi esposa y yo ya ciertamente sabíamos que para nosotros lo más importante era que fuera una iglesia donde el pastor le diera una gran importancia a la predicación, que la predicación fuese variada, o sea, que hubieran diferentes formatos de predicación. Y me explico, por ejemplo, predicación expositiva, que no fuese solamente una predicación temática, sino que de vez en cuando se predicara expositivamente también, porque ciertamente es la mejor forma de aprender cuando se predica expositivamente. Ahora, lamentablemente no es la más popular de las formas. La gente le gusta más escuchar mensajes temáticos que mensajes expositivos. Sí, pues mira, ¿tú quieres que te conteste esto en público o te lo escriba? Ok. Yo creo fielmente en que todo congregante debe hacerse miembro de un cuerpo local. ¿Por qué? Porque la membresía en el cuerpo local es lo que te da a ti esa responsabilidad de que tú eres parte integral de lo que se va a hacer allí, porque tú vas a ser un miembro del cuerpo. Los miembros integrados trabajando unos con los otros. Y te vas a someter a ese pastor al ser miembro de la iglesia. Si tú no estás sometido al pastor, porque no eres miembro de la iglesia, el pastor no tiene autoridad sobre ti, por ende, el pastor no te va a pastorear. Y como dije yo en otra clase anterior, ese no es tu pastor, ese es tu predicador. Es lo más que le puedes pedir a él. Porque tú no estás dando la parte que te corresponde, que es hacerte miembro de ese cuerpo local, para que entonces tú tengas participación y, dependiendo, ¿verdad?, como tú bien mencionas en tu pregunta, del tipo de gobierno que tenga la iglesia, aún así, aunque tú no estés en una iglesia congregacional, que quizás sea una iglesia donde un presbiterio es el que toma las decisiones, como quiera tú como miembro de la iglesia vas a ser utilizado y tus dones y talentos se van a poner al servicio del Señor, que alguien que es meramente una visita, no debería ningún anciano o pastor ponerlo a trabajar en la iglesia. Porque el pastor tiene que oler a oveja y la oveja tiene que conocer al pastor. Si eres una mera visita, es bien difícil que yo estable una relación como anciano o pastor o obispo, como quieras llamarle la denominación que sea, con esa persona. Entonces, si yo no tengo una relación, si yo no conozco ya quién es la persona, si no hemos entablado claramente que tiene un compromiso con ese cuerpo local, ¿cómo puedo yo arriesgarme a usar esa persona? Es como estaba hablando yo el otro día, que en la membresía uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces las personas
inmediatamente asumen que nos llegó alguien nuevo a la iglesia. ¡Ay, qué bueno! Gloria a Dios, tenemos uno más aquí en la iglesia. Pero espérate, antes de que se haga miembro, vamos a evaluar un poquito esta situación, porque ¿y si el que llegó es un pedófilo? ¿Hemos realmente conocido quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? No investigamos, el individuo resulta que es un pedófilo y qué cosa, él poco a poco termina en el ministerio de niños. O sea que esto es serio. Es serio. Entonces, cuando tú estás hablando de la membresía, es porque tú definitivamente te estás comprometiendo con ese cuerpo local y el pastor se va a comprometer contigo de pastorearte. Y tú, como miembro, seguir lo que él necesita que se haga en la congregación de acuerdo a tus dones y talentos. Todos estos versos que están aquí tienen que ver, ¿verdad?, con guardar el día del Señor. Ahora, la complejidad de la iglesia del siglo XXI va más allá de meramente el domingo. ¿Por qué? Porque si ciertamente, no importa la denominación que sea, el domingo de la iglesia cristiana, el domingo debe ser el día en que la iglesia se reúne, porque es el primer día de la semana, según enseña el apóstol Pablo. Ciertamente hay otros días en la semana que se hacen cosas en la iglesia del Señor para que se lleve a cabo tanto la edificación del cuerpo como para que también se evangelice. Por ende, el día del Señor no es suficiente para que las personas que son miembros de ese cuerpo local sean alimentadas, sean edificadas y puedan tener comunión, compañerismo con sus hermanos en la fe y puedan tener la oportunidad de prepararse para lo que es evangelizar. Entonces, ¿qué debe hacer el que es miembro de la iglesia? Debe de asistir a todas las actividades que la iglesia tiene disponibles para la edificación y para el compartir con otros hermanos en la fe. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia, las 3 reuniones principales son la reunión del domingo, donde tenemos alabanza, adoración y predicación, la reunión que se hace los martes, tanto en el templo como en hogares, que son grupos de estudio, porque nosotros damos escuela dominical a niños solamente, no a adultos. Los adultos cogen escuela, lo que sería el equivalente a la escuela dominical, en grupos pequeños, porque ese es el sistema que nuestra iglesia ha decidido utilizar. Y el otro es el miércoles, que es un culto de oración. Entonces, estos 3 cultos, que es 2 cultos y un estudio, son los principales que se celebran en la iglesia. Los miembros deberían estar asistiendo a estos eventos que tiene la iglesia para el crecimiento espiritual y bíblico de cada miembro de la iglesia. Pero además de esto, usted sabe que la iglesia va a tener otras cosas. Por ejemplo, va a tener un ministerio de damas, un ministerio de caballeros. Tú vas a tener un ministerio de jóvenes. Tú vas a tener un ministerio de niños. Vas a tener un ministerio de capellanía. Y a la vez que la iglesia va madurando y creciendo, todos estos ministerios se van añadiendo. Tienes un ministerio de finanzas. Tienes un ministerio de planta física. Y cuando tú vienes a ver, ya es un montón de cosas. Entonces, si son tantas las cosas
y solamente un 20% está haciendo el trabajo. ¡Wow! ¡Qué problema! ¿Sabes lo que va a pasar? Que muchas cosas no se van a hacer. No se van a hacer. Y vamos a tener el título del ministerio, pero eso es como si le pusiéramos a un edificio que no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene nada, y le ponemos un letrero que diga iglesia tal. Y cuando llegue la gente allí, no hay cómo entrar, no hay nadie, no hay sillas, no hay nada. Es lo mismo que si tú tienes un ministerio por nombre, pero no tienes nadie que lo esté haciendo. Entonces, el miembro de la iglesia, ese es el que se tiene que comprometer en participar en alguno de los ministerios que tiene la iglesia. Porque si no, es el anciano, el presbítero, el obispo, el pastor, el episcopo, el que va a tener que bregar con eso y se va a ahogar porque él solo no va a poder. Porque mientras más crezca la iglesia, más difícil se le va a poner la cosa. ¿Alguien se puede identificar con esto que estoy hablando? ¿Lo han visto? ¿Sí? Entonces, es un poquito difícil hablar de esto porque, pues, yo sé que hay mucha gente que en las iglesias quisieran hacer, pero no pueden. Y yo entiendo eso. Por ejemplo, hablaba yo estos días que tuve una pequeña reunión con la iglesia y les dije, yo no pretendo que, y nombré un caballero que tiene 90 años, que este hermano se trepe en el techo de la iglesia a trabajar allá arriba, porque ya no está en una edad para hacer eso, pero y el que tiene 35 años, 40 años, ¿cuál es la excusa? Entonces, yo me temo que el no hacerse miembro de la iglesia muchas veces es porque no quieren la responsabilidad que viene atada a la membresía. Ahora, vamos a tocar otro tema que es un poquito difícil también. También los miembros deben de estar preparados para apoyar no solo en los ministerios, sino que también económicamente para sostener el ministerio del edificio y de otros asuntos necesarios. Hace años atrás, recuerdo cuando una persona me dijo a mí, pastor, el hermano fulano, se lo estoy dejando saber porque podría causarle problemas. Se puso a decir en un grupo que habíamos de varones que ni el pastor debería estar cobrando un sueldo, ni el pastor debería estarle autorizando con el grupo de tesorería y fiscales que se esté pagando un seguro para la iglesia. Y yo dije, oh sí, qué bien. Ok, ¿puedo decirle que tú me lo dijiste? Sí, porque si no es un bochinche, es un chisme. Ahora, si yo voy y le digo que tú me dijiste, ¿sabes que él va a venir después donde ti? Sí, pastor, dígale que fui yo. Ok. Fui donde la persona y le dije, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pues aquí, para allá, esto y lo otro. Oiga, me enteré que usted dijo que los pastores no deberían cobrar sueldo. Hermano, yo sé que usted está retirado ya, pero cuando usted estaba trabajando, ¿le pagaban? ¿O usted trabajaba gratuitamente? No, yo cobraba y yo digo, bueno, ¿y por qué un pastor no debe cobrar? Si está a tiempo completo
¿Acaso el pastor no debe cobrar? Bueno, es que, no sé, bueno, pues vamos a la Biblia y lo llevé y le mostré que el obrero es digno de su salario. Tuvimos una conversación, hablé también lo del seguro y le expliqué, si viene un huracán y nos derrumba el templo, ¿usted tiene el dinero para pagarlo, para levantarlo de nuevo? No. Pues, ¿no cree usted que debemos tener un seguro? ¿Sí? Ok. Bueno, él estaba tan preocupado porque pensaba que yo como que lo iba a sacar de la iglesia. Y yo le dije, no, hermano, aquí yo no estoy hablando con usted de esto porque usted se vaya. Al contrario, yo lo que quiero es que usted entienda que bíblicamente nosotros estamos ocupándonos de cosas que son necesarias porque estamos en unos tiempos donde ciertamente un huracán puede venir y puede llevarse el templo y nos quedamos en la calle. Pero si nos preparamos y así, y cogí le hice la historia que cuenta Jesús del hombre que va a construir una casa y se asegura de tener todo lo que necesita, cosa de que si acaso no lo tuviese, el vecino no venga a burlarse de él. Ustedes han leído esa historia. ¿Qué está pasando aquí? Muchas personas no entienden que cuando uno es miembro de la congregación, uno es responsable económicamente por el sostén del ministerio, porque tú vas a ir a ayudar no solo a dar para el salario del pastor, vas a dar para los gastos de la iglesia, vas a ayudar para personas que necesiten ayuda, vas a estar trabajando con ese dinero para que el evangelio siga siendo llevado, vas a dar para misioneros también. O sea que yo pienso que volvemos otra vez, muchas personas no se hacen miembros de una congregación porque no quieren comprometerse. Si me hago miembro, tengo que dar dinero. Bueno, pues que la Biblia nos dice que cada uno dé, y estoy hablando del Nuevo Testamento, que cada uno dé según haya sido prosperado. Entonces, el que diga, el diezmo no es para el Nuevo Testamento, yo le digo, amén. Yo no creo que el diezmo es para el Nuevo Testamento. Ese soy yo. El que quiera creer lo que lo es, pues allá ellos. Pues yo creo más. Yo creo que el diezmo no es suficiente. Porque me dice que yo dé según yo sea prosperado. O sea que yo tengo que dar aún más todavía que el diezmo. Si acaso el diezmo para mí es mi punto de partida. Y hay mucha gente dice, yo no me voy a hacer miembro, pues si yo me hago miembro ya estoy obligado a dar. Bueno, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pues yo no sé. Es bíblico. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Vamos a mirar aquí rapidito. Vamos a ver. Ok. Según de Corintios 9. Cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba,
pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted da alegre, usted da con los dientes de atrás. Hay gente que no se quieren hacer miembros de la iglesia porque muchas denominaciones, yo diría que la mayoría, esperan que sus miembros den. Porque si no dan, la iglesia no va a echar hacia adelante, no va a poder hacer el ministerio al cual fue llamado. Entonces, es una situación, especialmente en los países latinoamericanos, donde yo diría que hubo una conducta que no ayudó cuando hubo un tiempo en el pasado que los americanos, siendo en aquel tiempo, porque ya no lo es, pero en aquel tiempo los americanos eran los que más misioneros enviaban. Entonces, a veces pensaban que el dar dinero era una forma de ayudar, cuando realmente sí ayudaba, pero también tú tienes que enseñarle a ese feligres que es miembro de la congregación a dar. ¿Cuántos que salimos del catolicismo no vinimos a aprender a diezmar o a dar, a ofrendar en iglesia evangélica? Porque en la católica básicamente tú lo que hacías era tirar allí lo que tú quisieras. Y no se afectaba a la iglesia. Bueno, yo pienso que en el caso de la iglesia católica, dependiendo del tamaño de la iglesia, si era una capilla pequeña, sí, se afectaba también. Porque no es como que el Vaticano le envía a todas las iglesias un cheque todos los meses para sus gastos. Eso no pasa. Así que en el área de nosotros como miembros y los deberes que tenemos, el dar definitivamente es uno de ellos. ¿Ok? Entonces, por favor, si usted está congregándose, que espero que sí, si usted es miembro de la iglesia, dé según haya sido prosperado, porque créame, Dios no le va a abandonar. Mi experiencia ha sido que yo siempre he cumplido con darle a la obra del Señor y nunca me ha faltado nada. Hay que tener fe en que el Señor nos va a proveer. No estoy diciendo que deje de comer para darle a la iglesia, pero si usted sabe que tiene para ayudar a los ministerios en la iglesia,
debe ser su responsabilidad como miembro de ese cuerpo local el hacerlo. ¿Ok? Déjame chequear otro pasaje por aquí que tengo. Primero, vamos a ver. Ok, yo lo mencioné ahorita. Este es el pasaje que específicamente tiene que ver con el salario de los pastores. Ahora, hay pastores que la iglesia es muy pequeña, entonces son pastores bivocacionales, que tienen un empleo y pastorean también. Hay iglesias que son grandes, y pueden pagarle el sueldo completo a su pastor, a tiempo completo al pastor, ¿sí? 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Ok? Ahí está, claramente. Yo soy de los que piensa que debe haber un límite en la cantidad que un pastor cobra. Ni se le debe de pagar a un pastor un sueldo de hambre donde no pueda mantener a su familia, pero tampoco se le debe de pagar demasiado donde él esté viviendo muy por encima de los miembros de la congregación. Ciertamente estos pastores que viven lujosamente a mí me preocupan, porque de qué manera ellos pueden mostrar que son hombres que están tratando de parecerse a Cristo, cuando ciertamente leemos en las Escrituras como Cristo no tenía ni siquiera donde poner su cabeza para dormir. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un balance, y sea la denominación que sea, el sistema de gobierno que sea, en todos hay una forma de determinar cuánto se le va a pagar a ese pastor. Mi enseñanza es, no debe ser un sueldo de hambre, pero tampoco debe ser un sueldo ostentoso. Debe ser algo consono con lo que se gana la congregación en promedio. Y ya eso es algo que se va a decidir dependiendo del tipo de gobierno que tenga la iglesia, cómo lo van a hacer. ¿Ok? Una de las cosas que yo erré cuando comencé como cristiano evangélico fue que yo le enviaba dinero a grupos por la televisión, que veía programas de televisión cristianos y pedían dinero y yo les envié dinero. Mi falta de conocimiento acerca de realmente lo que está sucediendo con ese mundo, pues me llevó a dar dinero que nunca debía haber dado. Porque después me enteré que ciertas de esas personas que yo les enviaba dinero realmente no estaban enseñando sana doctrina. Entonces, cuando uno empieza en la fe, a veces comete errores. Ahora yo creo que hay más capacidad de entender por las formas que nos comunicamos hoy en día, y en aquel tiempo realmente no había el internet y todas esas cosas, pero si uno le va a dar a una entidad, por ejemplo, yo le envío dinero a una entidad que es misionera, para apoyar a una joven que es hija de un pastor que yo conozco, que ella es misionera, haciendo trabajo en la universidad con jóvenes.
sé la doctrina que enseñan, sé lo que están haciendo, por ende, yo le envío una ofrenda que me la sacan automáticamente para ellos mensual. Ahora, yo no dejo de dar en mi iglesia o le quito de mi iglesia esa cantidad que yo le estoy enviando a esa persona. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que, vamos a decir que yo doy $400 al mes. Yo no le voy a quitar a esos 400, 25, $50, $75 para enviarlo allá y entonces le dejo eso a la iglesia. No. Si lo que yo entiendo que yo le debo dar a la iglesia son $400 al mes y le estoy mandando 50 a ese misionero, eso es aparte. Entonces, si usted no puede hacer eso, pues manténgase apoyando su iglesia, porque ahí es donde necesitan las finanzas. ¿Ok? No divida lo que le corresponde a la iglesia para estar enviándole a diferentes personas, porque usted está haciéndole daño al cuerpo local haciendo eso. Ese es mi consejo. ¿Ok? Si alguien tiene una pregunta, por favor háganla. Si tienen un comentario, también lo pueden hacer. Adelante, hermano Alfredo. Amén, pastor. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Efectivamente, me llamó mucho la atención lo que comentaba con el involucramiento de los miembros. Generalmente, acá donde yo vivo, las iglesias son pocos los miembros que realmente nos involucramos y nos interesamos en que las cosas vayan fluyendo, en el trabajo y la labor que hay en la iglesia. La mayoría son solamente asistentes del culto y después ya no se les ve hasta el siguiente servicio, pero no participan en las demás actividades o en los trabajos que hay que hacer dentro de la congregación, pero pensé que era algo más local y no tanto de manera general. Y en la reflexión que usted hacía me llamó mucho la atención lo que... Ay, perdón. Sí, ya. Lo que decía usted me llamó mucho la atención de que muchas veces eso ocasiona que las personas que llegan, que son nuevos, llegan y ven la falta de involucramiento de los demás miembros y pues tampoco se interesan en ser parte de la iglesia porque los demás no son parte de la iglesia. Por ejemplo, en la congregación donde yo asisto, somos alrededor de 8 o 10 personas las que estamos involucrados, de alrededor de 50 de los que asisten. Entonces, y se le llama, por ejemplo, los 10 viernes empezamos a leer la Biblia desde Génesis y vamos avanzando capítulo por capítulo. Al principio empezaron a llegar 20, luego 15, luego 10, ahorita llegan 3 o 4 personas nada más. Entonces, es muy común entonces dentro de las congregaciones y eso mismo da esa imagen a las personas que visitan o las personas que les llegarían, que se hacen miembros, de que no hay una unidad o que no hay fuerza de trabajo ahí dentro de la congregación. Me llamó mucho la atención ese comentario que hizo. Exactamente. Gracias por la aportación, hermano. Muy, muy buena. Hermano José, adelante, hermano. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. En el sentido de la membresía, corroborar el asunto de la integración de los miembros de la iglesia realmente es algo que ocurre frecuentemente. Que los miembros no aceptan una responsabilidad, no aceptan un cargo por la responsabilidad que eso deviene. Ahora, yo creo que nosotros como miembros, cuando eso ocurre, hay un problema en nosotros, porque si nosotros no queremos asumir la responsabilidad que el Señor nos exige y que esa es, vamos a decir, la naturaleza y la función de la iglesia, poner los talentos, los dones que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia,
obviamente de una manera, vamos a decir, directa o indirecta, estamos afectando el funcionamiento del cuerpo de Cristo, porque a través de nosotros que el Señor... Sí, ahí se te fue el audio. Sobre, usted mencionó el grupo pequeño en Sí, su congregación. Me gustaría ver cómo conocer cómo funcionan ese tipo de grupos pequeños, porque lo escucho mencionar y no sé en qué consisten bien, porque por lo general en mi iglesia dan estudios de manera general, donde se lee, se intercambia la palabra, pero ¿cómo funciona esto de grupo pequeño? sí, el sistema de grupos pequeños tiene como base la idea de salir de lo que es la escuela dominical y fuera del edificio, o en algunos casos también en el edificio, en otros días de la semana, dar las enseñanzas bíblicas, y que no solamente es el pastor el que la está dando, sino que el pastor prepara líderes y esos líderes van a coger grupos pequeños, y para nosotros un grupo pequeño es de 2 a 15 personas. Ya la idea de los grupos es que cuando tú llegas a más de 15 personas, por ejemplo, en el caso, para darte un ejemplo de cómo lo hicimos nosotros, cuando mi grupo, cuando yo primero comencé, yo comencé con 4 grupos que yo le daba clase a los 4 grupos, y entonces, ya que tenía suficientes personas, entonces busqué un local y empecé a dar culto. De esto hace 20 años. Pero una vez yo le asigné líderes a cada grupo, yo me quedé con un grupo, y cuando mi grupo crecía y llegaba a 20, 25 personas, entonces yo multiplicaba el grupo. Nunca decimos dividir, siempre decimos multiplicar. Multiplicaba el grupo, le asignaba un líder a ese grupo, que normalmente es alguien que yo ya he elegido como copastor del grupo, colíder del grupo, perdón. Y entonces él se lleva la mitad del grupo y abre otro grupo en otra casa. Y el estudio bíblico que se da es el mismo estudio bíblico, porque el pastor prepara el estudio bíblico, se lo da a los líderes, y los líderes entonces se lo pasan a los miembros de su grupo pequeño. La idea es que los grupos continúen multiplicándose. A los grupos crecer, la iglesia también va a crecer. Y ya no es una iglesia donde solamente el pastor es el líder, sino que tienes otros hermanos en la iglesia que también están ayudando en la enseñanza de la palabra. Y algunos de ellos podrían, si Dios les da el llamado a pastor, ya entonces ir preparándose para pastor, porque ya han ejercido función como maestro. Entonces, lo que hemos visto es que las iglesias que han cambiado el modelo celular tienen una asistencia mayor que los que se mantienen en la escuela dominical. No es que la escuela dominical sea mala, pero el sistema de grupos pequeños ha tenido más éxito desde el siglo XX para acá. Si tú quieres más información de eso, yo te puedo enviar por el WhatsApp, te puedo enviar el manual de los grupos pequeños de nuestra iglesia, y lo puedes estudiar, y ahí pues vas a tener más detalle e información de cómo se trabajan los grupos. Interesante, me gustaría así. Ok, pues cuenta con eso, José, que te lo vamos a hacer llegar, ¿ok? Ok, aquí en esta última parte aquí, ejercer los dones que haya recibido el Señor con humildad y sumisión. Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Okay? Eso está más claro, no canta un gallo. Si tenemos dones que hemos recibido, tenemos que ponerlos al servicio y ministrar. Los talentos no los podemos enterrar. Entonces, usted es miembro de la iglesia, tiene un don, póngalo a trabajar en la iglesia. No espera que el pastor venga donde usted a preguntarle. Vaya usted donde el pastor y dígale: mire, pastor, yo entiendo que el Señor me dio este don y me gustaría pues ponerlo al servicio de la iglesia. Porque yo me he dado cuenta que a veces las personas tienen unos dones tremendos y se quedan callados. Aquí hay hermanos que asisten a mi congregación que van a saber de quién yo estoy hablando, pero tenemos una hermanita que por mucho tiempo nosotros ni teníamos la menor idea que esa joven, ella tiene como sus 38 años, 40 años, tiene una voz hermosísima, preciosa y una cosa que tú dices: wow, de esas voces que suben bien alto que te pueden romper la vajilla. Y por años en la iglesia y nunca lo supimos, hasta que un día por fin alguien viene y me dice: fulana canta bien bonito, pastor, ella debería ser parte del ministerio de alabanza. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Pues si ella lleva años aquí, yo nunca la he oído a esa mujer cantando. Y cuando la ponen allá con el líder de alabanza, esa mujer, una cosa tremenda como canta. Una bendición que es ella en las alabanzas. Porque todo ese tiempo ahí sentada y no decía nada. Yo me pregunto, ¿cuánta gente tengo yo ahora mismo que están en ese mismo bote y no se atreven a decir: yo tengo este don, este talento? Entonces, si usted tiene un don o talento, no lo entierre, póngalo a trabajar. Otra parte que es difícil en esta área es el apoyar y someterse al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Pues porque a veces las personas no tienen ese espíritu de ser sumisos y como que se les hace bien difícil el que alguien sea el líder, y si ellos no son el líder, pues no están felices, ¿ok? Y yo he visto que ese tipo de situación se puede trabajar a beneficio o en contra de la iglesia. Cuando yo he identificado personas que tienen la capacidad de ser líderes, yo los cojo y los entreno para que sean líderes. Entonces, en vez de que haya un choque conmigo, al contrario, los uno y los hago parte de lo que es el liderazgo. Ahora, no es lo mismo que alguien tenga la capacidad de ser líder que a alguien le guste mandar. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Mandar y ser líder no es lo mismo. Porque el que es líder siempre está dispuesto a hacer lo que le va a pedir a otros que haga. Entonces, muchas veces el que le gusta mandar, eso es lo que le gusta hacer. Mandar, pero no le gusta ir. Quiere que los demás le hagan el trabajo y él solamente dar órdenes. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. El someterse al liderazgo del pastor, del obispo, del presbítero, como sea que le llamen en la denominación que usted esté, debe ser algo que como miembro de la iglesia usted está dispuesto a hacer. Entonces, muchas personas no quieren hacer eso. Y por eso
no se hacen miembros de la iglesia y son visita en la iglesia. Porque si somos visita, no tengo que someterme a nadie, porque yo lo que hago es que voy, escucho y me levanto de la silla y me voy y no vuelvo hasta el otro domingo. Entonces, yo pienso que el que de verdad quiere servir a Dios y quiere agradar a Dios, se va a someter al liderazgo de la iglesia sin ningún problema. Y no va a causar problemas, al contrario, que va a ayudar al liderazgo de la iglesia. ¿Bien? Hebreos 13:17. Pero quiero leer completo. Este es el pasaje que pues, no le gusta a la gente. Mira cómo lo tengo marcadito en amarillo, pues como sé que no le gusta a la gente, pues. Vamos a leer debería leerlo completo, pero vamos a leer nada más que ok, lo voy a leer desde el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, los que gobiernan en la iglesia, los que supervisan en la iglesia, ¿verdad? Los pastores, los ancianos, etcétera, etcétera, los que van a estar encargados de enseñar, de aconsejar, todas esas áreas de lo que es trabajar con los miembros de la congregación, van a tener que dar cuenta a Jesucristo. Por eso yo cuando veo personas que dicen que son pastores y yo veo la forma en que se conducen, me preocupo mucho en el aspecto de que no sé cómo va a ser ese dar cuentas, no tengo claro eso. Si dijera que sé, estoy mintiendo, pero a mí me preocuparía, por eso yo soy como que muy cuidadoso con eso. Y si yo pensara en algún momento que ya yo no cumplo con los requisitos de ser pastor, yo me quito, porque eso de dar cuentas a mí me causa gran temor. Por eso no todo el mundo debe por emociones de dejarse llevar y decir, creo que Dios me está llamando a ser pastor. Tenga mucho cuidado, de verdad esté seguro que está llamado a ser pastor, porque usted va a rendir cuentas, porque usted es como un mayordomo. El pastor está
teniendo que cuidar de lo que es de Dios, que son las ovejas. Por otro lado, fíjese que nos dice que la congregación, los miembros, obedezcan para que ellos lo hagan con alegría y que no se estén quejando. O sea, porque no es provechoso. Si yo tengo una congregación que lo que hace es darme dolores de cabeza, que no hacen caso, que les digo, miren, así dice Dios, hagan esto, esto y esto, y después me entero que tales ovejas por allá están haciendo totalmente lo opuesto. Entonces, ya yo estoy perdiendo la alegría de pastorear porque me estás quitando, porque te estás volviendo en una cabra en vez de ser oveja. Entonces, como pastor, tú esperas que los miembros de la iglesia no te den dolor de cabeza en esa área. Si tienen problemas, situaciones, claro que vengan donde uno, para uno ayudarlo. Pero que ellos no sean la causa de tu dolor de cabeza porque están conduciéndose de manera impropia o no quieren someterse a lo que la iglesia enseña. Una de las cosas que yo siempre digo es, si usted llega a una iglesia, recuerde que el que llegó fue usted. Si ahí hay una congregación que ya tiene establecido con el pastor de la manera en que funciona, usted no puede llegar allí a cambiarlos. Usted puede llegar y dar sugerencias una vez usted se hace parte de la iglesia, pero usted no puede ir a cambiar la iglesia y pretender que la iglesia cambie a su gusto, porque ya la iglesia funciona de X o Y forma. Hay denominaciones que ya, por la forma en que han entendido las Sagradas Escrituras, se mueven de tal forma que si alguien viene de otra denominación, esa persona tiene que adaptarse a la denominación a la cual está llegando. No puede tratar de imponer, por ejemplo, si usted estaba en la iglesia anglicana, no espere venir a la bautista y que nosotros hagamos lo que hace la iglesia anglicana, porque ¿qué no va a pasar? Porque nosotros funcionamos totalmente diferente a la iglesia anglicana. Entonces hay hermanos en la iglesia que parecería como si hubieran venido de otro lugar, porque tienden a ser de esos hermanos que menciona aquí la Biblia, que lo que hacen es causar que la alegría se le vaya a uno y uno se tenga que quejar. Y eso no es lo que queremos hacer. El pastor no quiere estar quejándose, al contrario. Lo que el pastor quiere es estar trabajando en edificar el cuerpo, en evangelizar, en mover la iglesia hacia adelante, no perder el tiempo en estar quejándose. Eso no debe ser lo que el pastor esté haciendo. Ok, entonces, partiendo del supuesto de que el liderazgo de la iglesia está dirigido por el Espíritu Santo, tenemos que obedecerlos porque ellos están ministrando en el nombre de Cristo como sus pastores ayudantes. La congregación se somete a sí misma a su liderazgo cristiano, aunque quizá no lo entiendan todo y puede que incluso estén en desacuerdo con lo que los ancianos intentan hacer. La obediencia de la iglesia es un testimonio vivo. Voy a dar un ejemplo y usted después en su mente vaya pensando que se lo voy a dar desde ahora para que sepa que en el examen el bono va a ser un ejemplo de algo que hace la iglesia y algunas personas que llegasen pudieran no gustarle porque no están acostumbrados a esa forma de hacer algo. Y usted puede usar su iglesia como ejemplo. Yo les voy a dar un ejemplo ahora de la mía para que tengan una idea de lo que estoy hablando. En la iglesia de nosotros
la cena del Señor es una cena cerrada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los miembros, solamente los miembros de la iglesia del cuerpo local, pueden tomar la cena del Señor. O sea que Chucho, que llegó de la calle, que no sabemos quién es, no va a tomar cena del Señor porque nosotros no sabemos quién es esa persona. Y eso es una decisión que se tomó en nuestra congregación, que la cena del Señor sería para los miembros del cuerpo local. Hay iglesias que celebran la cena del Señor para miembros de la misma denominación. O sea que si llegase cualquiera que diga que es bautista, se le da la cena. Hay miembros que la celebran abierta. Cualquiera que llegue le dan la cena. Nosotros elegimos que va a ser cerrada. ¿Usted quiere tomar la cena en esta iglesia? Pues hágase miembro de la iglesia. Porque si usted está viniendo aquí como quiera, ¿cuál es el problema? Porque usted no se hace miembro. No, que yo no me quiero comprometer. Ah, bueno, pues lamentablemente en esta iglesia la cena del Señor la toman los miembros del cuerpo local. De hecho, nosotros no somos los únicos que hacemos eso. Usted puede ir y ver que usted no va a poder tomar la cena en otras denominaciones porque no le van a dejar tomarla. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Ahora usted utilice ese ejemplo y busque algo que usted sabe que en su iglesia hacen, que quizá alguien podría llegar y lo encontraría como que, porque en el caso de nosotros eso es algo que mucha gente llega y no lo entienden al principio. Entonces le tenemos que dar un folleto que tenemos con todos los pasajes bíblicos que nosotros usamos para demostrar que por qué es sano el cuidar de la cena del Señor lo más posible. ¿Ok? Así que ya saben que eso va a ser el bono del examen, así que se pueden preparar para eso. ¿Ok? Orar constantemente por la edificación de la iglesia, Efesios 6:18, Romanos 15:30. Conducirse en una vida cristiana piadosa mediante la devoción personal a Dios, una vida familiar piadosa, el evangelismo personal, uso de la libertad cristiana y la separación del mundo, asistir y participar en las asambleas de negocio o sesiones administrativas, como le llamamos también, votando cuando sea necesario ante la toma de decisiones, siendo responsable para escoger lo mejor a favor de la iglesia local, conforme a la mente de Cristo revelada en las Sagradas Escrituras, Hechos 6, 1 al 7. Es la voluntad y señalamiento del Señor Jesucristo, el Rey y cabeza de sus iglesias, que los miembros de la iglesia se comporten con sus pastores como sus siervos elegidos, que vienen en su nombre, que llevan sus mandamientos y llevan a cabo sus negocios. También deben ser tratados en todos los aspectos de una manera que corresponda a su oficio. En un sentido subordinado, ellos son embajadores de Cristo y deben ser recibidos y estimados de una manera que corresponda con la autoridad y la gloria de aquel que los comisiona. Y ahí detengo para decir, de ninguna manera usted les rinda pleitesía a ningún pastor, porque el pastor no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted va a respetar a su pastor, usted va a ser una persona que va a ser cortés con su pastor, usted va a entablar una relación, yo espero, con su pastor de amabilidad, de confianza, de una hermandad genuina, pero nunca ponga a su pastor en un pedestal allá arriba, porque él sigue siendo un hombre que es
un hombre que sigue siendo un hombre que es imperfecto. Por ende, él no es Dios. Él está haciendo el trabajo de cuidar a las ovejas del Señor. Pero las ovejas no son de nosotros los pastores, son de Cristo. ¿Ok? Incluyendo a los pastores. Los pastores somos ovejas de Cristo también. ¿Ok? Cualquiera que los ignore, insulte o descuide en la descarga de sus deberes oficiales, desobedece y rechaza a su divino maestro, quien resentirá intensamente todas las injurias hechas a ellos. Y una de las cosas aquí que yo he podido ver a través de los años en iglesias donde han tratado mal a los pastores es que no les ha ido muy bien a esas iglesias. Porque cuando tú tienes un hombre de Dios que realmente está entregado a servir a Dios, que trata de hacer todo para que la iglesia se goce, crezca, y vienen algunos miembros y lo que hacen es menospreciar a esa persona, créanme que eso no es de agrado de Dios. A Dios no le va a gustar eso. Y también he visto que se han cometido grandes injusticias con hombres de Dios, donde porque han predicado X o Y sermón que no fue del agrado de la congregación, la cogen con el pastor, cuando el pastor ya ni sencillamente lo que estaba diciendo es, así dice Dios. Y lo que predicó fue lo que la Biblia decía, no era su opinión personal. Es lo que dice la Biblia. Yo no predico opiniones personales, yo predico lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Conozco de iglesias que inclusive han hecho sesiones de negocio y han despedido al pastor injustamente, porque ya ni sencillamente no les gustó la línea de mensajes que estaba llevando, cuando los mensajes eran totalmente bíblicos. Y yo sé que eso lo he visto y sé que es así porque como la mayoría de casi todos los pastores hoy en día grababan los mensajes y los ponían en línea. O sea que yo podía escuchar esos sermones y darme cuenta que no había nada malo ahí. Pero eso se da hoy en día, sucede hoy en día y es lamentable. Aquellos que entretejen pensamientos bajos del oficio pastoral y desdeñan su ministerio, que hablan con rechazo de sus ministros, que levantan un espíritu de resistencia a sus consejos, advertencias y reproches, ciertamente los rechazan, y no solo a ellos, sino también a aquel que los envió, y por tal conducta ellos seguramente incurrirán en gran desagrado a Cristo, y ahí están todos los pasajes que sustentan esa aseveración. ¿Ok? Ya estamos terminando, mis hermanos. Aunque el Nuevo Testamento no nos presenta a los pastores u obispos como una casta especial de sacerdotes, sino que son siervos llamados de entre los miembros de la iglesia, lo cierto es que la Biblia insiste en que todos debemos darle honor, respeto y admiración por la labor que realizan. La Biblia, por enseñanza o testimonio, nos enseña que los miembros de las iglesias locales deben a sus pastores sumisión a su autoridad escritural. Somos instados a acordarnos de nuestros pastores, ya leímos ese pasaje, obedecernos y sujetarnos a ellos porque velan por nuestras almas, ya que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es necesario someternos a su autoridad espiritual. ¿Ok? Mire. Algo que yo inmediatamente pude identificar cuando yo por fin encontré la iglesia en la cual yo me congregaba antes de salir como misionero, yo me di cuenta de que mi pastor, primero que nada, o primero que todo, era un hombre realmente entregado a Dios. Era un hombre que lo que predicaba en la iglesia lo vivía en la casa. Era un hombre que era un buen esposo y un buen padre. Era un hombre que manejaba bien las finanzas de la iglesia. Entonces, ciertamente era imperfecto.
En algunas cosas yo no estaba de acuerdo, pero no eran cosas que violaran los requisitos que presenta 1 Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7 en referencia al pastorado. Entonces, por eso yo no iba a dejar de ir a la iglesia, porque eran cosas que no realmente tenían peso para yo quejarme. Yo pienso que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando estamos en la iglesia y no nos pongamos a buscarle 20 faltas al pastor, cuando realmente lo que debemos estar es ayudando al pastor. Ahora, habiendo dicho eso, si el pastor no cumple con los requisitos establecidos en Timoteo y en Tito, entonces ya eso es otra cosa. Ya ahí entonces hay que tomar cuentas en el asunto, porque no vamos a tener a un pastor que ciertamente no vive lo que predica y no actúa como Dios espera que él actúe como ministro del Señor. Entonces ahí la cosa cambia. Ahí la iglesia debe de decir, ok, aquí tenemos un problema. Si no se corrige, entonces tenemos que pasar a una decisión mucho más severa, que sería el tener que salir del pastor. En todos los años que yo llevo como cristiano, yo conozco de un pastor, uno, que la iglesia votó. Y lo votó con razón, porque el hombre estaba mal. Eso que dicen por ahí, que todos los pastores son unos charlatanes, son unos pillos, eso no es verdad. La mayoría de los pastores son hombres de Dios. Otra cosa que ya te debe de poner a ti en alerta es, si tú escuchas al pastor en las redes, donde sea, gritando y peleándose con otros pastores públicamente, ya tú tienes un problema con él. Ese hombre tiene un serio problema y no debe ser pastor, porque uno de los requisitos es no ser pendenciero. Y yo, no voy a decir nombre, pero yo he visto en las redes de pastores que yo diría no debe ser pastor. Porque si está peleando así en las redes con hermanos en la fe, no quiero ni imaginarme lo que hace en la congregación. Así que, si ciertamente debemos obedecer a nuestros pastores, son a los pastores que están cumpliendo con los requisitos que Dios les ha dado. Si no cumplen con los requisitos, hermanos, y la iglesia no hace nada, lo mantiene ahí, búsquese otra iglesia. Búsquese otra iglesia, porque no debe estar usted en una iglesia donde haya un hombre que no esté cumpliendo con los requisitos del pastorado. ¿Ok? Honor, estima y amor especial. Pablo manda que los ancianos deben ser tenidos como dignos de doble honor. 1 Timoteo 5:17. Ellos deben ser reconocidos como los que presiden en el Señor y se les debe tener en alta estima y amor por causa de su obra. Asistencia a los cultos y predicaciones. Es necesario respaldar a nuestros pastores asistiendo a los servicios que ofician para la gloria de Dios. Todo verdadero pastor sufre cuando ve los asientos vacíos de algunos de los miembros que prefieren quedarse en casa y no asisten a los cultos. Y les voy a decir algo más acerca de eso. Si usted es un miembro en su congregación, nosotros somos criaturas de hábito. Por lo general, las personas se sientan en el mismo asiento todos los domingos. Yo sé dónde está la gente porque yo me conozco a mi gente. Aun cuando nosotros estuvimos en nuestro mejor momento,
que teníamos 300 y pico de personas, yo sabía dónde estaba fulano, sulano, perencejo, y mucha gente me decía, pastor, pero ¿cómo usted sabe los nombres de tanta gente? Y yo digo, porque yo me los aprendo cuando faltan. No es cuando están que me los aprendo, es cuando faltan que me los aprendo. Porque yo veo que hay una silla que está vacía, que la semana anterior estaba llena. Y yo pregunto, ¿qué es que se sienta ahí? Jamón. Ah, jamón. Ok, ya se quedó en el chip. Y estoy pendiente a ver qué pasa el otro domingo. Y si jamón no llegó el otro domingo, ya lo estamos llamando. Gladys, que era mi secretaria, está por ahí Gladys. Eso no es así. Gladys, llámate a fulano que no lo estamos viendo. Cierto, pastor. Así es. Y todavía lo hacemos. Ahora otra hermana es la secretaria. Elba, llámate a esta gente, mira que no vinieron. Chequéate a ver qué pasó. Y después, si todavía no se logra nada, entonces yo me meto en el asunto. Una silla vacía puede dañar la mente de otra persona. Me explico. Usted siempre se sienta allí. Todo el mundo sabe que usted se sienta allí y usted no vino. Adiós. Pero mira, el hermano Reinaldo no vino. ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará enfermo? ¿Está de viaje? Ay, alguien le habrá hecho algo en la iglesia. Estará enchismado. Estará molesto. Y empiezan las mentes a correr. ¿Ah? Entonces viene la otra hermanita, que esa es la hermanita que todo el mundo sabe que es la bochinchera de la iglesia, que tú llevas años orándole a Dios que te la saque de allí, pero como no hace nada lo suficientemente malo para botarla, tú tienes que seguir aguantándola en el amor de Cristo, ¿verdad? Y entonces ella viene y dice, mamá seguro tiene un problema con el pastor, sabrá Dios qué pasó, Entonces se formó el revolú porque no estabas en la silla. Entonces, si usted va a faltar, lo correcto es mandarle un mensaje al pastor o llamarlo. Pastor Freddy, le dejo este mensaje. Voy a estar fuera del pueblo esta semana, no voy a estar en la iglesia. Me excusa, por favor, que Dios le bendiga. Ya está. ¿Qué pasó con fulano? Tranquilo, pueblo, que fulano se excusó. Yo sé dónde está. Calma. Calma, piojo, que el peine llega. Se acabó el problema. ¿Tú sabes cómo yo me pongo cuando yo llego a la iglesia un domingo y pego? Esa silla está vacía, ahí va acá iba allá, Déjame chequear a ver, quién me escribió. Fulano se excusó, qué bien. Mira, qué bueno. Qué bien, están de fin de semana, qué bueno, se lo merecen. Oye, pero aquí hay como 12 que no vinieron y no me dijeron nada. A saber dónde están. Un miembro de la iglesia siempre debe de tener esa deferencia. Y si no puede hablar con el pastor o decírselo al pastor, pues dígaselo a su líder más inmediato, porque en el caso de iglesia, ¿verdad?, que tenemos más miembros que otras, tenemos otros líderes. Por ejemplo, tenemos hermanos que son los líderes de grupos que mencionamos ahorita. Y ellos entonces vienen y me lo dejan saber a mí. Y así usted empieza a formar en su mente esa forma de vivir en la iglesia del Señor, donde todo esté decentemente y en orden. Entonces no hay problema, no hay revoluciones, no hay necesidad de estar resolviendo situaciones, malos entendidos, porque alguien se ponga por ahí a hablar cosas que no son. ¿Ok? Ok. Oración fervorosa. El trabajo pastoral requiere de una gracia especial del Señor.
Las oraciones de los miembros se convierten en un férreo baluarte, sostén para que los pastores puedan continuar ejerciendo sus labores con el poder del Señor. Yo estoy seguro que si no fuera por las oraciones a través de los últimos 24 años que yo llevo como pastor, de hermanos en la fe, de hermanas que han orado por mí, hace rato probablemente yo me hubiera quitado de ser pastor. Porque el montón de cosas que te pasan cuando tú eres pastor, en ningún otro lugar tú las aguantas. Y es la gracia de Dios que Dios, en su misericordia, escucha esas oraciones y nos da a nosotros la fortaleza de poner esas cosas a un lado y seguir hacia adelante. Y lo más que duele es cuando tú eres un pastor que te das por completo a ayudar a la congregación y estás años con ellos ahí y un domingo tú no los ves y van 2 domingos y no los ves y pasan 3 y tú buscándolo y no lo encuentras y se te fueron de la iglesia y ni a Dios te dijeron. Y cuando tenían problemas matrimoniales, ahí estuviste tú. Cuando se le murió un hijo, ahí estuviste tú. Cuando estaban en el hospital, ahí estuviste tú. Cuando tuvieron una enfermedad bien fea, ahí estabas tú orando y ministrándole. Y de momento se te desaparecen de la iglesia y no te dicen ni adiós. Hermano, no le hagan eso a su pastor. Si se van a ir de la iglesia, despídanse. Denle las gracias. Y sigan para donde sea que vayan ahí. Pero no se vayan así. Eso duele. Te digo que los pastores soltamos lágrimas cuando nos pasa eso porque tú dedicas tanto tiempo con personas y se te van y no te dicen ni siquiera adiós. Entonces es triste eso. Requieren fortaleza espiritual, mental, emocional. Usted no se puede imaginar la cantidad de pastores que tienen que lidiar con situaciones emocionales en sus vidas porque están cargados de los problemas de los demás. Entonces uno se va a dormir a veces. Yo siempre le he dicho a mis feligreses que por favor, si tienen un problema, no me lo digan hasta que yo termine de predicar. Cuando yo termine de predicar, entonces me traes el problema. Porque me vienen y me dicen algo, para decir algo bien fuerte, ¿verdad? Pastor, necesito que ore por mí, porque ayer me diagnosticaron que tengo cáncer. Entonces yo voy a predicar un sermón y lo que yo tengo en la cabeza es que esta persona tiene cáncer. Y eso es lo que tengo aquí y yo ahora. En vez de estar pensando en la prédica y lo que le voy a hablar a la congregación, yo estoy pensando, esta persona tiene cáncer. Entonces ya me dañó la mente. Ya yo estoy con eso. Entonces, si usted tiene un problema, lo quiere hablar con el pastor, no lo haga antes que él vaya a predicar. Hágalo después. No le tire esa carga encima porque créame que le va a ser muy complicada la cosa. ¿Ok? Sus predicaciones deben estar bañadas por el poder de la oración. El apóstol Pablo siempre pedía a los miembros de las iglesias que oraran por él para que cumpliera su ministerio, para que la palabra predicada corriera y fuera glorificada, para que Dios le librara de hombres perversos y, en fin, para que Dios le ayudara en todas las cosas, 2 Corintios 1:11. Guardar, proteger y promulgar la buena reputación del pastor. Aunque los pastores falsos deben ser denunciados, es deber de los miembros proteger la buena honra de sus pastores bíblicos. ¿Cuántas veces cuando yo era un feligrés más, yo escuché gente decir, los pastores son todos unos pillos, lo único que hacen es montar iglesias para hacerse ricos? ¿Y cuántas veces yo les decía a esas personas, pues le voy a decir algo, yo no sé de qué pastor usted está hablando, pero mi pastor es un hombre de Dios, es un hombre honesto y es un hombre serio. Así que
Yo no tengo ese problema en mi congregación. Y eso es lo que debe todo miembro, sabiendo que tiene un buen pastor, hacer cuando escucha cosas así. De hecho, yo he estado en sitios donde yo no estaba identificado con nada que me identifique como que soy pastor o soy parte de la iglesia o algo. Y he escuchado a personas que se ponen a hablar mal de los pastores. Y entonces yo digo, ¿puedo comentar algo acerca de lo que están hablando? Sí, adelante. Y digo, bueno, pues ustedes tienen mucha razón, hay muchos pastores. Y empiezo a hablar, ¿verdad?, de las diferentes cosas erradas que hacen. Yo les digo, pero ¿saben qué? Yo soy pastor y yo no hago nada de eso. Y si tuviera cómo se ponen, parecen papel de lo blanco que se ponen, pues se pasman. Y me ha pasado yendo a llevar a mi esposa a citas médicas donde las personas se ponen a hablar esas cosas así en público. Y tú dices, ¿qué es esto? Pero yo nunca he oído a nadie en un consultorio médico o en el correo o en el supermercado, en ningún sitio, hablar mal de un sacerdote, fíjate. Eso lo hacen escondidito. Pero los pastores de ellos hablan mal en todos lados. Es una cosa que es increíble. Por lo menos en mi país eso sucede. Muy bien. Estamos acabando. Nunca deberían abrir sus labios para juzgarlos o criticarlos, sino que defenderán su honor. Cuando se ha comprobado un pecado especial o la falsedad de un hombre que fue ordenado como pastor, esto debe ser juzgado por la iglesia en pleno, con la presencia de otros ministros o ancianos, pero nunca debemos apresurarnos a demeritarlos. Son siervos del Dios viviente. Yo creo que esa era la última. No, me queda una. Apoyarlos económicamente. Pablo ordena que los que son enseñados en la palabra hagan partícipe de toda cosa buena. Al que los instruye, los que predican el evangelio deben ser sostenidos por los que creen en el evangelio. Si ellos se dedican exclusivamente a los deberes de su oficio, entonces deben ser recompensados económicamente para el sustento de ellos y de su familia, y eso lo hablamos, así que eso está claro. Y ahí sí, ahí fue la final, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario antes que terminemos? ¿No? ¿Ok? ¿Cuándo es el examen, mi gente? Jueves. El jueves que 27. viene. 27, ok. Jueves 27. Y saben el bono, ¿verdad? Ya lo saben. Sí, Sí. que eso es para que saquen 10 en el bono. Ok. Esto está fácil, esta clase es fácil. Esto es kindergarten para ustedes. Ustedes son- Oiga, Doc, Oiga, diga usted. yo había hecho un comentario ahí en el chat acerca de los luteranos. Los luteranos tienen una visión distinta de la cena del Señor. Ellos creen en la consustanciabilidad o la consustancialidad de los elementos, que es un poco distinta a la transustanciación de los católicos, pero al margen de eso, si uno va de visita, por ejemplo, a una iglesia luterana, si se va a un pentecostal, si va a un bautista, si va a un presbiteriano, sea quien sea, no le dan la cena. Pero si va a otro luterano, sí le dan la cena. Sí, Si va un luterano de visita a otra iglesia luterana, sí participa de los elementos, pero otro hermano de otra congregación, de otra denominación, sea cual sea, no le dan la cena. sí, yo sé eso. Si yo fuera a visitar una iglesia luterana, yo no tomaría la cena como quiera. Porque yo creo, esta es mi visión de la cena. Yo creo que la cena del Señor se toma en la iglesia donde tú eres miembro. Tú tienes tu iglesia, tú tomas la cena en tu iglesia. Tú no tomas la cena en otra iglesia.
¿Ok? Entonces, esa es mi opinión. Y yo, si ciertamente no voy a hablar mal de los hermanos luteranos, yo no estoy de acuerdo en la posición de lo que ellos creen en referencia a los elementos. Yo no lo creo así. Entonces, mi posición es que yo creo en la presencia espiritual. Yo no creo en la presencia de la transustanciación ni de la consustanciación. Eso yo no lo creo. Sí, perdón, de hecho la postura reformada es esa. Nosotros creemos en una presencia real, espiritual, de Cristo en los elementos. Y la mayoría de las iglesias bautistas creen eso. Hay algunas que son de corte fundamental que solamente creen que es un memorial y ya. Ujú. Nosotros en nuestra iglesia creemos precisamente que hay una presencia espiritual, pero de ninguna manera ni el pan ni el fruto de la vid se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y con eso voy a parar la grabación de esta clase.